Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Como es costumbre, queremos iniciar la bienvenida a nuestro evento recordándoles que el único objetivo que nos anima es promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria, de los familiares de activos y retirados, así como de los amigos de las instituciones. Las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Por ello es que pensamos que la amplitud de criterios, al permitir conocer e intercambiar de manera directa con diferentes actores de la vida nacional, así como variadas posiciones de la realidad política de nuestro país, son una bondad de estos espacios donde quienes participan pueden expresar lo que piensan y sienten dentro del respeto requerido. Quienes deseen ver y conocer las tertulias hasta la fecha pueden suscribirse a nuestro canal y con todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüesá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en el día de hoy completamos el capítulo número 50, donde abordaremos el tema Proceso Electoral 2022, contando como panelista con el senador Roy Barreras, presidente del Congreso del año 2011 al 2012. Igualmente, deseamos invitarlos para que nos acompañen en nuestra próxima tertulia con el tema Reflexiones sobre la situación del país, donde contaremos como panelista con el señor expresidente de la República, a las 2015 personas registradas, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las cuatro fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el senador Roy Barreras. Quienes deseen recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará nuestro programa es la siguiente. Partiendo del principio de brindar mayor espacio a las intervenciones de los asistentes, el doctor Roy Barreras nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual deberán escribirlas en la plataforma utilizando el signo de pregunta o interrogación que aparece en sus pantallas, para que de esta manera puedan ser transmitidas por nuestro moderador. Le solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 8:05 de la noche. Les recordamos que esta tertulia
Es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos a que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches para todos y en especial para cada uno de ustedes que semana tras semana toma el tiempo de acompañarnos y de participar en estas tertulias centenarias. Como lo decía el señor Coronel Prieto, esta noche contamos con la participación del senador Roy Alejandro Barreras Montealegre, que va a estar con nosotros en un tema muy importante que es el proceso electoral de cara a los comicios del 2022. En ese sentido, es importante aprovechar estos espacios que tenemos con personalidades de la actualidad nacional para poder conocer sus propuestas, para poder conocer cuáles son los planteamientos que tienen particularmente frente al acontecer político nacional y así formarnos un criterio, valga la redundancia, bien formado que nos permita tomar decisiones, que nos permita definitivamente no solamente conocer lo que va a pasar en los próximos comicios electorales, cómo se van a desempeñar, cómo se mueven las fuerzas políticas, cómo se va a abrir un paso para la reserva si así la reserva lo logra en estos nuevos comicios electorales. En este momento el senador Barreras está terminando de sesionar en una de las comisiones del Senado. Su asistente nos está informando que ya en unos minutos va a estar conectado con nosotros y les vamos a pedir a todos y cada uno de ustedes que aprovechen este espacio para que hagamos preguntas, para preguntemos los temas que nos inquietan. El senador Barreras particularmente ha sido muy crítico con la fuerza pública. Ustedes han conocido sus posiciones, particularmente en torno a los pasados dos ministros de defensa, en torno al proceso de paz. Es decir, que tenemos mucho por preguntar. Nosotros como Reserva Activa creo que podemos cuestionar, podemos preguntar, por supuesto, de manera respetuosa, pero no desaprovechemos estos espacios que sin duda son muy valiosos para poder conocer de primera mano con los protagonistas de todos estos aspectos de la vida nacional para que ellos mismos, repito, de primera mano, nos cuenten todo esto, particularmente de lo que se viene de cara a las elecciones del 2022. Estamos viendo en los últimos días una desbandada de representantes, particularmente de senadores de algunos partidos, buscando acomodarse para ese nuevo escenario del 2022. Pues bueno, vamos a preguntarle esta noche al senador Barreras, al senador Roy Barreras, le vamos a preguntar sobre sus aspectos, le vamos a preguntar sobre las posiciones que ha asumido frente a la fuerza pública, le vamos a preguntar sobre su constante paso por diferentes partidos, acomodándose a cada uno de ellos conforme sea la conveniencia. Todo eso es importante, repito, que aprovechemos y estamos haciendo unos esfuerzos importantes por traer todos estos personajes de la vida nacional, de diferentes tendencias, pero que nos permitan formarnos un criterio mucho más establecido. Para ganar unos minutos voy a permitirme rápidamente presentar algunos datos importantes del currículum del senador Roy Barreras. Para que tan pronto entre, pues vamos a darle paso a su presentación. Y repito, si quieren, por favor, vayan preparando sus preguntas, vayan registrando sus preguntas en la plataforma. Ya veo un número importante de preguntas aquí, así que no queremos dejar a nadie sin preguntas esta noche. Por favor, para que coloquen sus preguntas de manera breve, corta y concisa para podérselas transmitir al senador Roy Barreras. El senador Roy Barreras es un
médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Su padre también fue médico del servicio de urgencias del servicio social. Trabajó durante más de 19 años ejerciendo la medicina. Asimismo, desarrolló estudios de posgrado en sociología y administración en la Universidad del Valle, en Cali. Realizó estudios de Derecho Público Internacional en el Externado de Colombia, estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio en la ciudad de Madrid. Y en el ámbito político ha sido representante a la Cámara, fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y posteriormente senador de la República en 3 periodos desde el año 2010 a 2014, 2014 a 2018 y en el último y reciente periodo en el año 2018-2022. Así que ese es el currículum del senador Roy Barreras y repito, debemos aprovechar estos espacios para que podamos preguntar, para que podamos cuestionar, por supuesto, como lo decía, de manera respetuosa. Las grabaciones de todas nuestras tertulias están quedando publicadas en la página de YouTube del curso centenario de la Constitución. De igual manera, estamos hoy transmitiendo, gracias a la generosidad del señor Sargento Primero Carlos Andrés Chahuesa, a través de Ecovisión y, por supuesto, en la plataforma de YouTube, de plataforma de Facebook del curso centenario de la Constitución Nacional. 2 horas después de terminada esta tertulia ya estarán disponibles las grabaciones para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir y quieran escucharla. Allí va a estar disponible esta grabación. Muy bien, entonces le damos unos minutos de espera al señor senador Roy Alejandro Barreras Montealegre para que nos haga su presentación. Como lo informaba el señor Coronel Prieto, tenemos en los próximos días la tertulia centenaria con el señor expresidente de la República, el doctor Andrés Pastrana Arango, quien seguramente también con sus puntos de vista, como ya nos hemos acostumbrado a escucharlo, pues vamos a tener una perspectiva sobre la situación del país y particularmente lo que ronda en los próximos años al proceso electoral que viene. Posterior al señor presidente Pastrana, vamos a tener al senador Jorge Enrique Robledo, quien también ha desertado de su partido y aspira también a participar como precandidato en las próximas elecciones. Así que tenemos un ramillete de personajes de la vida nacional, de diferentes extremos, que seguramente nos va a permitir escuchar, nos va a permitir analizar y seguramente poder tener un criterio mucho más formal. Así las cosas, les pedimos un poco de paciencia, algunos minutos dando espera que el senador Barreras logre conectarse. Ya su asistente está con nosotros y nos está pidiendo unos minutos para poder conectarnos a la plataforma o que se conecte a la plataforma. Así que les pedimos unos minutos de paciencia y ya volvemos con ustedes.
Mientras nos acompaña el señor senador Roy Barreras, quiero recordar un poco sobre quienes han pasado por nuestras tertulias centenarias. Por supuesto, el señor presidente Iván Duque Márquez, quien generosamente nos brindó una tertulia, y tenemos pendiente con el señor presidente la realización de un taller Construyendo País, el cual lo está coordinando el Departamento Administrativo de la Presidencia, el doctor Diego Molano, y seguramente cuando se confirmen las fechas, pues oportunamente estaremos informando para la participación en ese taller Construyendo País. En igual manera, por estas tertulias tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien participó en esta tertulia presentando sus apreciaciones sobre la situación del país y particularmente sobre la reserva activa. Al inicio de las tertulias tuvimos a los señores generales en servicio activo del curso centenario de la Constitución Nacional. Ellos son el señor mayor general Javier Díaz Gómez, director general de Sanidad de las Fuerzas Militares, quien estuvo compartiendo las preocupaciones de la reserva activa y particularmente de los militares y policía en servicio activo también, particularmente de los militares en su situación de salud. Tuvimos también al señor mayor general Pablo Alfonso Bonilla Vázquez, en ese entonces jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares. También tuvimos al doctor Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial. Tuvimos a la doctora Clara López Obregón, ex ministra de Trabajo y exalcaldesa de Bogotá. A la senadora Paloma Valencia Lacerna del Centro Democrático, quien nos acompañó también en una de las tertulias. Tuvimos a los cuatro candidatos a la presidencia de ACORE. También tuvimos al señor brigadier general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, al señor mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, actual segundo comandante del Ejército, quien nos hizo una presentación muy interesante sobre la composición de nuestro Ejército Nacional hoy día y de los retos que tiene toda esa área administrativa, ese andamiaje a través del cual se mueve tal vez la principal empresa de nuestro país. Dentro de los candidatos a la presidencia de ACORE nos acompañó también el señor coronel John Marulanda Marín, candidato a la presidencia de ACORE. Nos acompañó con un interesante tema sobre el conflicto con San Andrés, toda la disputa limítrofe con San Andrés, el señor brigadier general honorario Julio Londoño Paredes. Algunos compañeros nuestros, militares y policías que se han lanzado a la aventura política con éxito, como es el caso del señor teniente de la Reserva Activa Emel Rojas Castillo, actual concejal de Bogotá por segunda ocasión del partido Colombia Justa Libres. Estuvo con nosotros también el inspector general de nuestro ejército, el señor mayor general Jaime Agustín Carvajal Villamizar. Otro de los candidatos de ACORE que nos acompañó fue el señor mayor general de la Reserva Activa Jairo Duván Pineda Niño. Tuvimos también recientemente en estas tertulias al doctor Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Dentro de los oficiales en servicio activo que hicieron parte también de estas tertulias en su momento, el señor mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, en ese entonces jefe de operaciones del Ejército. También nos acompañó el exgobernador de Nariño, exalcalde de Pasto, Antonio Navarro Wolf, exconstituyente, la periodista Salud Hernández Mora, periodista y columnista colombo-española. Nos acompañó otro de los candidatos de la presidencia de ACORE y que sin duda participan todas las tertulias centenarias que hemos realizado, el señor coronel de la Reserva Activa Juan Luis Gutiérrez Restrepo. En dos oportunidades contamos con la participación del doctor Carlos Holmes Trujillo García, ministro de la Defensa Nacional.
También el señor Mayor General Juan Pablo Forero Tascón, en ese entonces comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército, el exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, en algunos oficiales o miembros de la Reserva Activa que se han lanzado también a la arena política, a la contienda política sin éxito en este caso, el señor general de la Reserva Activa, excomandante de nuestras fuerzas militares, el señor general Leonardo Barrero Gordillo, ex candidato al Senado, ex candidato a la gobernación del Cauca, el soldado profesional de la Reserva Activa Lisandro Trujillo, concejal de Ibagué por el partido ADA, el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, es candidato al Senado, el señor general de la Reserva Activa Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, es comandante de nuestro Ejército Nacional, también nos brindó una interesante tertulia. El señor Brigadier General Leonardo Gómez Vergara, candidato a la presidencia de ACORE, el doctor John Fernando Vázquez Orjuela, quien nos habló de la Justicia Especial para la Paz en la Defensoría Militar, el señor Sargento Mayor de la Reserva Activa César López Castañeda, candidato al Senado. Tuvimos una interesantísima tertulia sobre la Antártida con el señor general de la Reserva Activa Guillermo León León, ex comandante de nuestra Fuerza Aérea. También pasó por esta tertulia con una corta pero interesante tertulia y que a propósito hay un compromiso para una próxima tertulia, el doctor Abelardo de la Espriella, abogado y columnista. El primer secretario de la JEP también nos acompañó en su momento, el doctor Néstor Raúl Correa Henao, exsecretario de la JEP, que nos habló sobre el funcionamiento de la JEP, sobre los retos de la JEP y algunos puntos críticos especiales sobre este sistema de justicia especial de paz. El periodista Ervin Hoyos Medina, periodista y activista, también nos acompañó en las tertulias con un interesante planteamiento, con una posición muy firme respecto del proceso de paz y de todo lo que hay alrededor de él. El actual jefe de operaciones de nuestro ejército, en ese momento comandante del Comando Conjunto de Occidente, el señor Mayor General Wilson Chávez Maoecha, también estuvo con nosotros en las tertulias centenarias. El jefe técnico de la Reserva Activa de nuestra Armada Nacional, José Víctor Herrera, es candidato al Consejo de Cartagena. El señor Mayor General Leonardo Pinto Morales, director de CREMIL, quien nos habló de cómo funciona nuestra caja de sueldos de retiro. Por supuesto, para comentarnos sobre la sanidad militar y sobre el funcionamiento del hospital militar, la señora Mayor General Clara Esperanza Galvis nos hizo una importante intervención. Para hablarnos del voto militar, nos acompañó el doctor Edgar Enrique Palacios Mirashi, senador del partido Colombia Justa Libre, quien nos disertó claramente sobre su posición sobre la instauración de un proyecto de ley que daría luz verde a el voto para los militares en servicio activo. El representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, estuvo con nosotros, como también el doctor Holman Ibáñez Parra, presidente del Consejo de Abogados de Derecho Electoral. Recientemente contamos también con el doctor John Milton Rodríguez, senador por el Partido Colombia Justa Libres, quien nos explicó cómo funciona su partido, qué tuvieron que hacer para articular este partido, para poder crear el partido y sobre todo para mantenerlo a flote. Esos han sido nuestros participantes en las tertulias centenarias y como lo decía el señor coronel Prieto hace un momento, vamos a tener en los próximos días al señor expresidente de la República, el doctor Andrés Pastrana, y al senador Jorge Enrique Robles. Así que seguimos en esta
interesante jornada de las tertulias centenarias, precisamente para poder traer conferencistas del nivel que les hemos manifestado y que seguramente van a permitir tener un criterio más formado frente a la realidad nacional. Así que seguimos en espera unos minutos. Nos dicen que están terminando una votación del presupuesto nacional en el Senado de la República y por eso ha sido la demora del senador Roy Barreras, quien desde las 10 de la mañana de hoy se encuentra en esta sesión del Congreso de la República. Señor Coronel Prieto, y que prendió su cámara. Conseguir estos panelistas no es tarea fácil, sobre todo que tenemos que jugar con las agendas de ellos y con la disponibilidad y lógicamente con la disposición. Ahora que el señor Teniente Carlos Farfán leía uno a uno los 50 personajes que han pasado por las tertulias centenarias, ¿qué se puede extraer de allí? Que el 92% de quienes nos han acompañado se pueden enmarcar en la línea de derecha y el 8% se pueden enmarcar en centro o izquierda. Sin embargo, de manera desafortunada, entre algunos miembros de la Reserva se presentan comentarios que desdicen de este esfuerzo que hacemos por concebir estos espacios académicos, que lo único que buscan es que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad no solo de escuchar, sino de interlocutar con estas personalidades. Lograr que el presidente Álvaro Uribe Vélez hubiera destinado 2 horas 20 minutos para la reserva activa no fue tarea fácil. Igualmente que el señor presidente de la República hubiera incluido en su agenda 1 hora y media para la reserva activa, nos tocó esperar 45 días estar agendados. Nos decían en presidencia que reciben más o menos un total de 600 solicitudes de eventos, de los cuales pueden programar 20 si acaso al mes dentro de la agenda. Entonces, este esfuerzo se compensa con la atención que ustedes nos brindan, igualmente con la paciencia que nos puedan brindar cuando se presentan estos inconvenientes, como el que estamos afrontando en este momento, donde el senador, a pesar de haber concertado 1 hora, pues desafortunadamente sus funciones en el Congreso de la República no le han permitido salir de manera puntual. En este instante se están conectando a la plataforma, están ya hablando con él para iniciar centenaria con el presidente de la República, que se autorizara un taller Construyendo País que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre o diciembre de manera exclusiva para la Reserva Activa. ¿Qué son los talleres Construyendo País? Son unos ejercicios similares a los que el presidente Álvaro Uribe realizaba en su gobierno, que los llamaba consejos comunales. Y es allí donde el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, se reúne con segmentos o con regiones de la población y los escucha con la fortaleza que el presidente se hace acompañar ese día de todo su gabinete. Entonces, el día que se dé este taller Construyendo País para la Reserva Activa, los que asistamos, si somos organizados, si se prevén, se desarrollan unas mesas de trabajo previas, entonces habrá unos grandes temas y habrán peticiones de todas esas quejas que se expresan diariamente dentro de la Reserva Activa en los diferentes medios de comunicación para que el gobierno nacional tenga conocimiento de ellas y plantee las posibles soluciones. ¿Qué más se logró? Un grupo considerable de más de 2.000 soldados profesionales ya retirados han demandado al Estado por diferentes razones, demandas que habían ganado pero que no se había logrado el acuerdo de pago por parte del gobierno nacional. De una tertulia centenaria se derivó la orden del gobierno nacional y en menos de 48 horas después de realizada esa tertulia, se comunicaron con los abogados de los soldados y se les presentó el acuerdo de pago por parte del gobierno nacional. ¿Qué otro logro hemos alcanzado? En una tertulia con uno de los senadores que nos han acompañado, un señor oficial de la Reserva Activa planteó 4 problemas macros, entre ellos la no existencia de un fondo pensional que soporte la caja de sueldos de retiro.
Ejercicio que también aplica para la Policía Nacional en el caso de Casur. También se habló de la inseguridad jurídica derivada de la operación de la JEP. Son 4 temas, recuerdo esos 2. Ese senador dispuso ese día y se comprometió en crear una mesa técnica con 5 miembros de la Reserva Activa y los miembros de su unidad legislativa de trabajo para que estudien y analicen cada uno de esos problemas y miren cuáles se pueden constituir en proyectos que sean presentados ante el Congreso de la República. Entonces, estos espacios, aparte de permitirnos interlocutar, intercambiar, conocer temas de actualidad nacional, bien conducidos, bien aprovechados de manera positiva, nos permiten obtener logros para la Reserva Activa, algunos de los cuales les he acabado de denunciar. Yo los invito para que los sigamos aprovechando. Es normal que hayan críticas, es normal que haya gente inconforme. Nunca podremos tener contentos a todo el mundo, pero lo que sí les puedo asegurar y les pedimos el favor de que sean retransmisores, difusores de ellos, es que no nos motiva ningún interés personal, no existe ningún interés detrás por algún partido, no tenemos ninguna vocación diferente a la que tenemos quienes servimos a la patria, de querer ver nuestro país soberano, libre, progresando. Pero desafortunadamente cuando abrimos los espacios a todos los sectores, como debe ser un ejercicio académico inclusivo y plural, se generan comentarios, inclusive algunos que rayan con el irrespeto. Somos conscientes que esos riesgos los debemos asumir y los venimos asumiendo. Como lo dije en un principio y como lo reiteró el teniente Carlos Farfán, la próxima tertulia centenaria, Dios mediante, va a ser con el expresidente Andrés Pastrana Arango, la siguiente va a ser con el senador Jorge Robledo, y estamos haciendo coordinaciones con otras personalidades institucionales del orden nacional que en su debido momento les comunicaremos. Les pedimos el favor que si ustedes tienen recomendaciones, sugerencias sobre personas que debamos invitar a las tertulias, nos lo hagan saber a nuestro correo electrónico tertuliacentenarias2020@gmail.com, donde los estaremos atendiendo y escucharemos y miraremos la viabilidad de contactar a esas personas y lograr que nos acompañen en nuestras tertulias. Quisiera saber, Snit, ¿qué pasó con las coordinaciones con el senador? Están, Julio, precisamente ya le están pasando un celular al senador, va a salirse un momento de la sala para atender la tertulia nuestra, seguramente va a ser a través del teléfono. Así que nos pidió unos minutos, ya está marcando para conectarse directamente con la plataforma. Así que vamos a tomar esa alternativa para poder tener la comunicación con el senador Barreras. Así que en 2 minutos ya está conectado. Quisiéramos no tener estos inconvenientes, pero en 50 tertulias que estamos cumpliendo hoy, se nos presentó con la periodista Salud Hernández, que no tuvo audio en su transmisión y tocó realizarlo a través de un micrófono, de un teléfono celular. Igualmente nos ocurrió con el senador Antonio Navarro Wolf y hoy desafortunadamente pues tenemos esta demora con el senador Roy Barreras, personaje polémico de la política nacional, pero considero que es una bonita oportunidad, como lo expresaba Carlos Farfán, para que le preguntemos, indaguemos todo ese historial que le conocemos, donde ha mutado por diferentes grupos políticos, donde tuvo una postura que podríamos calificar de derecha durante el primer gobierno del presidente Uribe, donde después pasó que ha exteriorizado su precandidatura a la presidencia, cómo sería en un eventual gobierno suyo las relaciones con esos países que hoy tenemos abiertamente reconocidos como detractores del nuestro, cómo sería la fuerza pública en un gobierno suyo. Muchos dirán, no, pues dirá lo que
queremos escuchar todos porque ese es el arte de la política, pero también nosotros no somos unos niños ni unos ingenuos para saber preguntar y para podernos formar nuestras propias conclusiones. Entonces, ese es el beneficio de inventario que debemos recibir de estos espacios. Reitero las excusas por la demora, se nos sale de las manos estos incidentes, estos inconvenientes. Quisiéramos que no se presentaran, pero estamos para ello y cuando asumimos este compromiso voluntario de buscar una actividad que ningún otro miembro de la Reserva Activa, ninguna colectividad, ninguna promoción militar se había atrevido a realizar, ni organizaciones existentes como las diversas cooperativas o como la Asociación Colombiana de Oficiales que lo solucionemos con la conexión de nuestra. Ya un segundo nos vamos a conectar. Pero ya estamos aquí conectando al señor senador. Un momento, por favor. Es muy placentero para nosotros como organizadores de estos eventos observar que a pesar de este inconveniente contrario a disminuir la cantidad de personas conectadas, el número se incrementa. Y a raíz de ese comentario que les hacía unos minutos, donde hablaba de los riesgos que se presentan al organizar este tipo de eventos, donde en aras a la pluralidad y a ser incluyentes, contrario a parcializados, se perciben o se reciben comentarios o manifestaciones de inconformismo de algunos sectores. Señor senador, buenas noches. Le habla Carlos Eduardo Farfán de Tertulias Centenarias. ¿Cómo está? Bien, teniente, con muchos deseos de conversar. Llevamos como 20 minutos dando vueltas. Yo con mucho gusto y no quiero perderme la oportunidad de saludar a su gente y a los ciclistas. Ha habido muchos problemas técnicos, pero si por lo menos con el audio me puedo conectar. Sí, señor, inmediatamente ya logramos aquí directamente conectar. Permítame un momento. Gracias. La señal se está copiando un 5, Carlos. Bueno, arrancamos entonces. Permítame para que no me... Bueno, muy bien. Tenemos ya entonces al señor senador Roy Barreras. Lo tenemos vía telefónica. Por favor, señor Coronel Prieto, ¿me confirma si nos está escuchando bien? Un 5, Carlos. Un 5. Perfecto. Muy bien. Señor senador, buenas noches. Hace unos momentos ya hicimos una presentación de su currículum y no queremos perder estos importantes minutos con la Reserva Activa, que han tenido una importante paciencia aquí. Yo sé que usted también ha estado un poco complicado con su agenda, como es usual. Así que le pedimos, por favor, que inicie sus comentarios, su expresión acerca del proceso electoral, de la situación que estamos teniendo en este momento de la vida nacional. Y una vez termine, pues tenemos un número importante de preguntas de los hombres y mujeres que conforman la Reserva Activa de nuestro Ejército, de nuestra Armada Nacional, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Policía Nacional, que semana tras semana se congregan para escuchar a personajes de la vida nacional, y en el día de hoy le corresponde a usted. Bienvenido, señor senador Roy Barreras. Pues muchas gracias y buenas noches, teniente Carlos Farfán, al coronel Julio César Prieto, gracias por la invitación, a toda la Reserva Activa,
la tertulia Centenario. Llevamos, claro, por problemas técnicos que sé que se escapan de las manos de las personas que intentan ayudar a conectarnos, y cerca de 20 minutos tratando de conectarnos por la plataforma del GoWebinar, no pudimos por varios números telefónicos, pero se los comparto solo a título de excusa con la reserva y las personas que hasta ahora aún están conectadas y que nos dejan entrar a sus hogares a través de sus dispositivos. Toda la voluntad para conversar, para escuchar preguntas. La primera observación es la felicitación por el hecho de que se reúnan con periodicidad. El hecho de que la tertulia centenaria pueda encontrarse una vez a la semana, entiendo, y escuchar voces de distintos protagonistas nacionales de todas las orillas, es muy importante para que puedan formarse un criterio completo e integral de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en esta patria que amamos todos, aunque la veamos con diferentes ojos. La situación de Colombia, alcancé a escuchar en una de las veces que intenté entrar hace unos minutos y al fondo oía yo el sonido. Alguien estaba, creo que el coronel o el teniente, examinando la situación de Colombia frente a unos vecinos complejos. Nosotros deberíamos empezar por allí. La razón de ser, lo saben ustedes mejor que yo, de la historia de los ejércitos en el mundo, es proteger los primeros estados que se formaron con las guerras, como lo explicaba el historiador Charles Tilly, y proteger las fronteras de esos reinos medievales, o de las ciudades-estados italianas, y luego, digamos, adelantado ya en la Edad Media y en la Edad Moderna, los ejércitos nacionales para protegerse de países hostiles. Nosotros tenemos un país hostil, al menos uno, al lado, que es Venezuela, donde gobierna un dictador, que es el señor Maduro, que ha violado todos los derechos humanos, concentrado poder, empobrecido ese país, dado cobijo a quienes desde la ilegalidad atentan contra la seguridad colombiana desde hace mucho tiempo. Y es una circunstancia inevitable porque, por supuesto, es un asunto de otro país y no está en manos nuestras resolverlo. Yo pongo siempre, y quiero compartirlo con la reserva, el ejemplo de las dos Coreas. Corea del Sur es un país próspero, un país donde se desarrolla un capitalismo progresista, donde la gente tiene libertades, y al lado Corea del Norte es un país comunista, mucho más dictatorial inclusive que el de Maduro, donde todos los días fusilan a cualquiera que se oponga. Y sin embargo, esa dinastía comunista dictatorial está separada por la frontera del otro país, y Corea del Sur no gasta todo su esfuerzo y toda su energía tratando de tumbar al dictador del norte, sino que ha gastado todo su esfuerzo después de la guerra en recomponer su economía, crecer, y lo ha logrado. Pongo ese ejemplo porque los vecinos son indeseables, pero lo primero que tiene que hacer un gobierno es atender su propia casa, sus propios ciudadanos, incluyendo sus propias reservas, el bienestar social de las familias y de la gente, y no distraer la opinión ni distraerse a sí mismo con las circunstancias del vecino de al lado, salvo que esas circunstancias crucen la frontera. Es una situación mucho más compleja que lo que alcanzo a compartirles en estos minutos y no quiero agotarlos mucho, pero es para señalar la importancia que tienen las decisiones que tomemos en materia de gobierno presente y futuro y de relaciones internacionales. La reserva activa y quienes le han servido a la patria tienen una característica especial y distinta al resto de los colombianos, y es que se han jugado la vida con el uniforme durante años. Conversaba yo hace unas semanas, un primo hermano mío que es coronel retirado, y por supuesto las vivencias de quienes han tenido que abandonar sus familias durante 10, 15, 20, 25 años por largos periodos de tiempo para ir a las zonas de conflicto y jugarse la vida son distintas a quien nunca ha tenido que hacerlo. Y ahí entonces una primera observación. Quien está al frente de las relaciones de las Fuerzas Armadas de un país con el resto del aparato civil que gobierna, me refiero a los ministros de la defensa, deberían conocer, saber algo de lo que es la vida militar. Pero usualmente por razones políticas terminan nombrando al frente de los ministerios de defensa a alguien que no ha tenido la menor idea ni el menor conocimiento, no solamente de un combate, digo yo, sino de las líneas mínimas de lo que significa la vida militar, o que no diferencian un sargento de un coronel,
Y eso lleva a una primera conclusión, es que usualmente esas personas que no han conocido para nada la vida militar toman decisiones políticas. Termino este primer saludo diciendo que cuando el aparato armado de cualquier país es bien conducido, porque las instituciones militares, el aparato militar, pues es un instrumento quizá el más sólido para garantizar que el Estado de Derecho funcione. Ustedes tal vez recuerdan, algunos habrán compartido la vieja definición del Estado de Max Weber, y es que el Estado está para tener el monopolio de las armas, el monopolio de la violencia, y ojalá no tener que usarla. Pero cuando los que gobiernan, que son los políticos y que nombran los ministros, cogen ese aparato de las Fuerzas Armadas y lo usan bien, le garantizan a su pueblo equilibrio, tranquilidad, seguridad, y a las propias Fuerzas Armadas y a sus familias la garantía de la vida y luego la garantía de su jubilación y de su mejor estado. Pero si lo utilizan mal, si el aparato es mal usado, pues terminan generando problemas externos e internos, llevando a los propios militares a dificultades, inclusive legales, porque los errores militares por órdenes mal dadas terminan en enjuiciamientos, y la más fácil costumbre es lavarse las manos y decir que los que se metieron en problemas son manzanas podridas y que respondan ellos solos. Con mucha frecuencia terminan abandonándolos a su destino judicial, cuando lo que ocurrió tiene que ver con una política pública tomada por los gobiernos. Son los presidentes y sus ministros los responsables políticos. Lo digo porque hace un año hubo un debate que yo propicié frente al Ministerio de Defensa, y en los próximos días habrá otro. Y quiero dejar completamente claro que ni el de hace un año ni el de ahora es un debate contra las fuerzas militares, sino contra los políticos que toman decisiones y con mucha frecuencia utilizan las fuerzas militares para sus propias campañas políticas y no para garantizar el bienestar de los ciudadanos y de los propios militares activos, y mucho menos de la reserva, que con frecuencia la olvidan como si no hubieran prestado su servicio a la patria. Ese primer saludo, Teniente Farfán, y estoy atento a las preguntas que su señoría y las personas que nos acompañan quieran hacernos, rogándole además una nueva oportunidad en una semana o dos de poder acompañarlos para poder tener mucho más tiempo y seguramente preparar técnicamente una conexión más fácil y estar desde las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, como era mi propósito con ustedes. Perfecto. Gracias, señor senador. Y pues vamos a darle apertura a las preguntas. La primera de ellas, el señor coronel Juan Luis Gutiérrez. Y coronel Gutiérrez, abrimos su micrófono para que usted nos haga la pregunta. Por favor, si activa su micrófono y lo escucha el señor senador. Adelante. Por favor, muy breves. Gracias. Buenas noches, señor senador. Buenas noches a todos los asistentes. Señor senador, gracias por su presentación. Mire, es conocido usted en el ejercicio político como una persona defensora de los derechos humanos. Pero para sorpresa de todos los funcionarios del Estado, el primer violador de los derechos humanos de la fuerza pública es el mismo Estado. Veamos 5 ejemplos concretos. Un régimen salarial que nada refleja ni compadece el trabajo y las responsabilidades que se asumen. Un deficiente sistema de salud, claramente violatorio a la Constitución política, especialmente en el caso de los soldados profesionales que adquieren una asignación de retiro, deben iniciar una batalla jurídica para mejorar su asignación salarial. La carencia de un fondo especial de reserva para garantizar el pago de la asignación de retiro o de pensiones del sector defensa, del cual depende la sostenibilidad social y económica de aproximadamente 240.000 familias, y la inseguridad jurídica creada por la JEP, del cual usted ha sido un impulsor y defensor. La pregunta, en caso de que su aspiración presidencial sea una realidad el 7 de agosto del 2022, ¿qué hará usted para defender los derechos humanos de los miembros de la fuerza pública, tanto activos como retirados? Muchas gracias, coronel, porque sus preguntas son centrales, son profundas y van al corazón de lo que quería compartirles. Lo primero es que fíjense usted que todas estas justas causas que reclaman los colombianos que ejercieron el oficio de las armas legales por mandato de la Constitución y por decisión del pueblo, porque hay que recordar que 50 millones de colombianos depositan
la confianza de la seguridad en unos compatriotas que son los militares y los policiales y depositan en ellos unas responsabilidades, delegan en ellos el uso de la fuerza, precisamente para que el resto de ciudadanos no tengan que hacer justicia por su propia mano. Esa delegación armada en la Constitución colombiana implica, por supuesto, un oficio especial y también un sometimiento y un reconocimiento a la autoridad civil, como todos sabemos. Pero ese reconocimiento y ese sometimiento a la autoridad civil tiene una contraprestación, y es que hay un funcionario encargado de cuidar esas fuerzas y su bienestar, un funcionario encargado de ir a las reuniones de gabinete con los presidentes a defender el régimen salarial de los militares, a defender el régimen pensional de quienes se retiran, a defender el sistema de salud de los militares activos y de los retirados, a garantizar que ese fondo especial de reserva tenga recursos, a pelear en el presupuesto general de la nación cada año lo que necesitan las familias de los militares, esas 240.000 familias que el coronel Gutiérrez hace referencia. Voy a dejar aparte para contestar ahora el tema de lo que el coronel llama la inseguridad jurídica creada por la JEP, que es exactamente lo contrario. Pero sobre el bienestar social, ese funcionario que la Constitución y las normas determinan está allí para defender a las Fuerzas Armadas, no para mandarlas, porque no está en la cadena de mando, es el ministro de la Defensa. Como saben ustedes mejor que yo, un ministro no hace parte de la cadena de mando. El ministro no tiene mando sobre las fuerzas militares. Para eso está la jerarquía militar claramente establecida. Los generales, los coroneles, los tenientes coroneles y los mayores, en fin. El ministro está allí para defender a las fuerzas militares en estos asuntos, en el bienestar social, en las condiciones de su vida para que puedan ejercer su tarea. Como ustedes habrán notado, los ministros de defensa usualmente se dedican más a intervenir en las operaciones militares, a transmitir los deseos del presidente, cosa que es legal y legítima, pero de vuelta no le transmiten al presidente las necesidades de sus fuerzas. Y en el peor de los casos, en muchos de los hechos pasados y presentes, los ministros utilizan su cargo para sus propias campañas presidenciales o políticas y no para hacer lo que deben hacer, que es defender las fuerzas militares. Si el coronel Gutiérrez revisa cada una de estas necesidades y exigencias de la fuerza pública y de los retirados, la salud, la pensión, el régimen salarial, uno tendría que pensar, ¿a quién se le otorga la tarea de defender eso? Pues al ministro de la Defensa, no es al ministro de Salud, ni al de Trabajo, ni al de Medio Ambiente, ni a la ministra de Cultura. Es un ministro de Defensa que debería estar dedicado a eso, a garantizar que la gente que él representa tenga las mejores condiciones. Esa es una puja permanente. Cuando en los presupuestos se discuten en los gabinetes y antes de presentarlos al Congreso, cada ministro vela por su sector. Ahí hay una responsabilidad que debe exigirse a los ministros. La inseguridad jurídica creada por la JEP, dice el coronel, es todo lo contrario. Yo tuve la oportunidad, y quizá algunos lo conozcan, de visitar casi todos los centros de reclusión militar antes de que la JEP fuera creada. Y pude conversar con centenares de oficiales, algunos condenados por delitos relacionados con el conflicto, otros inocentes, pero de todas maneras en proceso de juicio, otros condenados siendo culpables, otros no siendo culpables, en fin. A ellos les expliqué entonces cómo la JEP era una oportunidad para volver a sus hogares a pesar de que tuvieran condenas. 2.700 militares hoy están aprovechando esa oportunidad y ustedes saben, no quiero para no lastimar, digamos, memorias de personas ausentes, recordar nombres, pero ustedes saben cuántos generales, incluso coroneles, soldados, mayores, que estaban inclusive condenados por la justicia ordinaria, han podido regresar a sus hogares y a su familia gracias a la JEP. Lo que les dio la JEP fue la seguridad de poder volver a su casa, no la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es la de los políticos que les daban las órdenes a los militares y que por eso, a mi juicio, son enemigos de la verdad, porque temen que en las comisiones de la verdad y en la propia JEP se sepa quién daba las órdenes políticas. Vuelvo a mi ejemplo de cómo un aparato militar bien conducido
le da estabilidad a una nación y mal conducido mete en problemas a los propios militares. Pero además debo decir que la inseguridad jurídica se creó con la famosa circular que quizá ustedes conocen del ministro de Defensa, Camilo Espina, en el primer gobierno del expresidente Uribe, cuando decidió poner en duda la aplicación del derecho internacional humanitario de la justicia penal militar, y terminaron los militares juzgados todos o casi todos en la justicia ordinaria por jueces que no tenían la formación y que no conocen la diferencia entre un combate o una emboscada en términos militares, porque ellos pensaban que una reunión de planeación era una reunión de concierto para delinquir. De manera que allí se generó la inseguridad jurídica y se debilitó el fuero militar. No en la JEP, que lo que ha hecho, a mi juicio, es devolver a sus hogares y ojalá a muchos más de quienes en la pesadilla de la guerra y del conflicto se vieron involucrados en procesos penales que ojalá no vuelvan a ocurrir nunca. Esa JEP se creó para garantizar estabilidad a todos y, a mi juicio, no para castigar, sino para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y ojalá la no repetición de los hechos que ocurrieron, porque no los podemos negar. Así como las guerrillas cometieron todo tipo de actos crueles, todo tipo de salvajadas y fueron indolentes durante tantas décadas, hicieron tanto daño, también existieron masacres paramilitares y también existieron falsos positivos. Lo sabemos, todos lo sabemos en esta sala virtual. Y eso es ideal que no vuelva a ocurrir, para que la gente vuelva a su familia y a su hogar. Ninguna familia de militares quiere que su papá, su tío, su hermano, su hijo vaya a un combate y muera en un combate con unas guerrillas. No, lo que la gente quiere es tener una vida tranquila y poder envejecer en paz sin morir en una guerra. Y a mí me parece que por eso todo el esfuerzo que se haga para desarmar a los violentos y para que el país alcance la paz completa, vale la pena hacerlo, diferenciando, por supuesto, el tratamiento jurídico de las fuerzas militares que tienen presunción de legalidad, de los insurgentes o guerrilleros o subversivos o grupos armados ilegales o BACRIM, o como se les vaya poniendo el nombre, que tienen, por supuesto, presunción de culpabilidad en la medida en que son ilegales desde que arrancan su acción violenta. Señor Mayor General Alberto Sepúlveda Riaño, su micrófono está abierto. Por favor, señor General Sepúlveda, adelante. Senador, buenas noches. Soy Buenas el noches, mayor general. Soy el mayor general de la Reserva Activa, Alberto Sepúlveda. Tengo una pregunta corta y muy concreta, y es: muchísimas personas le manifiestan a uno una inquietud un tanto generalizada con respecto a las próximas elecciones. La pregunta es la siguiente: ¿considera usted que el partido político FARC utilizará para fortalecer su proyecto político en las próximas elecciones el dinero del narcotráfico y la intimidación de las disidencias, sus antiguos compañeros de lucha? Es una gran pregunta que afortunadamente está contestada ya por la historia reciente. Cuando firmamos el acuerdo de paz, el general Sepúlveda nos dijeron que le íbamos a entregar el país a las FARC y le entregamos el país a Iván Duque. El resultado electoral de las FARC fue una desgracia para ellos, porque generaron tanto dolor a lo largo de años que la ciudadanía respondió con el repudio. Y no alcanzaron ellos a obtener votación ni para elegir un senador si no fuese porque a cambio del desarme se les ofrecieron esas curules temporales. Fracasaron electoralmente. Y por supuesto, el fantasma de que se iban a tomar el poder ya quedó completamente despejado. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba de su fracaso electoral, y ahora más aún porque tienen tales divisiones políticas. Es un asunto de ellos como partido que, por supuesto, no parece que vayan a tener mucho éxito electoral. Pero sí hay en su pregunta otro elemento que vale la pena diferenciar. Todas las organizaciones criminales en Colombia, a lo largo de los últimos por lo menos 30 años, se han financiado con la maldición del narcotráfico. El narcotráfico lo permeó todo, también la política. Hay que recordar que más de 55 parapolíticos mafiosos terminaron en la cárcel por ser financiados por el narcotráfico, y en los años 80 el proceso 8000 demostró la penetración de los carteles. Políticos, senadores, también militares, hasta curas terminaron metidos en el tema del narcotráfico.
pensar que los guerrilleros que eran ilegales desde siempre no iban a meterse en el negocio del narcotráfico hubiese sido negar, tapar el sol con las manos. Claro que se metieron en el narcotráfico y claro que una parte de ellos se dedicaron a esa criminalidad. No les dio la gana, lo digo con esas palabras, firmar el acuerdo y fueron las disidencias originales de Gentil Duarte y de otros de esos personajes dedicados hoy a la mafia. Y de los que firmaron el acuerdo, dos muy reconocidos, el señor Márquez y el señor Santrich, traicionaron el acuerdo para dedicarse a esa misma actividad criminal. La inmensa mayoría de quienes dejaron las armas le están cumpliendo a Colombia, como ha reconocido el gobierno de Iván Duque, ha reconocido su consejero de seguridad Rafael Guarín, su consejero de paz Miguel Ceballos y su consejero para el posconflicto Emilio Archila. Este gobierno ha reconocido, este que está gobernando, que 13.000 hombres y mujeres dejaron esas armas y están tratando de volver a la vida civil. Algunos los han matado, no pocos, 226 de ellos. Y por supuesto, el hecho de que haya disidencias no significa que nosotros caigamos en el error de pensar que los que desarmamos y dejaron las armas son los mismos, porque eso sería condenarlos a una especie de muerte general, como pasó con el genocidio de la Unión Patriótica. Y quien ya dejó las armas y piensa no volver a hacer daño, lo mismo ocurrió con los paramilitares. ¿Cuántos de los paramilitares que dejaron las armas hoy son ciudadanos y andan por las calles? Y me parece que si no vuelven a hacer daño, tienen derecho a tener esa vida. De manera que hay que diferenciar eso. Si mi general pregunta si tienen alguna posibilidad de ganar las elecciones, no. Y si pregunta si el poder del narcotráfico los va a llevar al gobierno, no. Lo que sí ha ocurrido con muchos gobiernos, desafortunadamente el narcotráfico los ha penetrado, y con la franqueza que ustedes me conocen, yo devolvería la pregunta si no significa una infestación y una contaminación del narcotráfico la presencia de Ñeña Hernández en la posición presidencial del presidente Iván Duque. Señor Coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, tiene su micrófono abierto y se alista el señor Sargento Luis Arturo Quincoces. Adelante, señor Coronel Martínez. Senador, muy buenas noches. Veo que usted logró leer el artículo sobre las imprecisiones del senador Roy Barrera cuando habla con relación a la ubicación del ministro de Defensa, y le agradezco mucho que lo haya leído. Quiero hacerle la pregunta en tres órbitas. La primera, siendo usted un senador de paz que defiende la paz, ¿por qué razón en Colombia no se defendió la posición de los colombianos con el resultado del plebiscito, siendo que las manifestaciones del pueblo fueron que no querían ese proceso de negociación? Segundo, viendo su libro Polvo eres y en polvo te convertirás, me nace la pregunta hacerle cómo quisiera usted ser recordado, como un senador de izquierda, un senador de derecha, un senador que verdaderamente defendió al pueblo, o un senador que en un momento dado defendió fue los intereses de la guerrilla colombiana. Y por último, me llama mucho la atención que usted ha promulgado en varias veces tratar de hacer una reforma a la fuerza pública, y me da la impresión de que su experticia en el campo no es muy amplia. Muchas gracias, senador, muy amable. Muchas gracias, coronel Martínez Caballero. Lo leo, lo sigo, a usted y a algunos otros intelectuales de la fuerza pública y de la reserva que escriben sus columnas y trabajan porque en el área intelectual, porque eso nos permite, digamos, entender. Es un poco como si usted leyera mis artículos sobre medicina y cirugía. Entonces le contesto lo más fácil de la pregunta primero. ¿Cómo quiero que me recuerden? Como un médico cirujano que trabajó durante 23 años en los hospitales de urgencias salvando vidas. Ese fue mi oficio, el de mi padre, que fue anestesiólogo, y esa fue mi tarea hasta que apenas hace 3 periodos terminé por asuntos del azar metido en el Congreso de la República, respondiendo a una tarea y cumpliendo con el deber que no era otro que salvar vidas. Y en mi opinión, después de ver tanta violencia en esos servicios de urgencias, y no solo violencia, también experiencias maravillosas como la de atender partos, que me parece una cosa bellísima, de traer niños a la vida, pero también atender tantas personas angustiadas con el infarto, con el estatus epiléptico, con la quemadura, con lo que se ve en los servicios de urgencia. Yo trabajé en los hospitales públicos muchos años.
y llegué a la conclusión de que una manera de salvar vidas era intentar parar la guerra. Conocí el hospital militar cuando no cabía un soldado más herido en los campos de batalla, y tuve la felicidad de visitarlo después de la firma del acuerdo con las camas vacías. Y a mí eso me alegró mucho, valió la pena, en mi opinión. Le hago la segunda respuesta, coronel. Gracias por hacer referencia a mi novela. La novela Polvo eres y en polvo me convertirás es una novela, no es ningún ensayo, y fue escrita hace 17 años, mucho antes de que yo estuviera en política. Y por supuesto nada tiene que ver ahora con mi ejercicio, pero sí tenía que ver con la maldición del narcotráfico, porque describía esa putrefacción que significa ese dinero maldito que todo lo corrompe. La otra pregunta suya, que si alguien pudiera recordarme como defensor de los intereses de la guerrilla, por supuesto que no, la guerrilla fue nuestro enemigo. Le quiero contar algo que pocas veces cuento porque no me gusta utilizar, digamos, el dolor personal suficiente con el dolor de los demás. Mi hermano Hemos perdido momentáneamente al senador. Permítame un momento. Su deber, y el capitán, el coronel, el general le da la orden, le da unas coordenadas. Ese piloto desayuna esa mañana en su casa, se despide de su señora o de sus hijitos, y el piloto no se sube en la nave con el deseo de matar a nadie, sino de cumplir con su deber, y cumple con su deber. Y no puede ser él el que termine enjuiciado porque las coordenadas se equivocaron, porque hubo un error en la planeación o porque simplemente hubo un daño colateral. Yo no considero responsables a esas personas, lo he dicho siempre y lo defendí en el Senado frente a los pilotos de Santo Domingo, de manera que bien podría recordarme más bien por ese debate. Y sobre el plebiscito por el no, a propósito de lo que dijo el pueblo, la mitad del pueblo, por un voto se gana o se pierde, eso es cierto. Pero hay que recordar que 7 millones de colombianos le dijeron no y otros 7 millones le dijimos sí. Y aunque se perdió por una mínima diferencia, lo que suele olvidarse es que tuvimos que ir a renegociar el acuerdo. Yo mismo me subí en un avión al otro día con el doctor Humberto de la Calle y con Sergio Paramistio a explicarle a los señores de las FARC que a pesar de los largos años de negociación había que volver a sentarse a negociar. Y fueron negociaciones supremamente duras. Y acogimos 57 de los 60, 59 cambios que los líderes del no habían pedido y se firmó un acuerdo distinto al acuerdo del Teatro Colón. ¿Sabe cuál fue uno de los cambios? Terminaron con esos cambios y con las modificaciones a la ley de la JEP, salvando a los terceros, que no son militares, son los civiles, los grandes empresarios financiadores de la guerra y del paramilitarismo, que se escaparon de la posibilidad de la obligatoriedad de ir a la circunscripción para que a ellos no les alcance la verdad. En cambio, los militares sí. Y en cambio, por supuesto, los guerrilleros también. A mí me parece que se hicieron grandes cambios y no necesariamente buenos, pero se firmó un acuerdo distinto del Teatro Colón. Sin embargo, es una discusión muy larga, llevamos muchos años en ello y sé que aquí a muchas de las personas seguramente no las vamos a convencer, pero quisiera compartir de corazón una sola cosa final. Sin duda, si nosotros lográramos desarmar a todos los violentos, por supuesto, salvaríamos más vidas
incluyendo las de los soldados, que son los que se mueren, porque los presidentes que dan las órdenes, déjenme decirlo también con la franqueza que tiene el coronel Martínez Caballero y la mayoría de ustedes, no son los que mandan a los hijos a la guerra, los mandan a hacer negocios en las zonas francas para enriquecerse. Los que van a la guerra son los hijos de los militares o los hijos de familias campesinas. Esos son los que se mueren por las órdenes que dan los políticos. Mi enjuiciamiento político es a los políticos que dan las órdenes y que después abandonan a los militares a su destino. Esa es la responsabilidad política de los ministros y de los presidentes, no de las fuerzas militares. Muy bien, señor sargento Luis Arturo Quincosi, su micrófono está abierto. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos los asistentes a la tertulia centenaria. Mi pregunta para el senador Rois Barreras es que ¿por qué le apuesta a la implementación del socialismo de izquierda comunista en Colombia? ¿Qué tiene de bueno ese modelo económico para el futuro de la nación? Gracias por la pregunta, sargento Luis Arturo, para poder decirle que por supuesto no tiene nada de bueno. El comunismo fracasó en el mundo, es un modelo absolutamente perdido. Lo único que hace es destruir las libertades, someter a los pueblos a la esclavitud, generar pobreza y miseria, no solo como pasó en Venezuela. Privada, la gente tiene que tener claro que hay que proteger su vida y también su patrimonio familiar. Por supuesto que ese es un modelo absolutamente fracasado. Si el sargento se tomara el tiempo de revisar cuál ha sido mi vida política, entendería que nosotros no solamente jamás hemos militado en eso que ahora llaman el neocomunismo, sino que lo hemos combatido. Yo soy de ideas liberales, soy un hombre que cree en la libertad privada, cree en los derechos fundamentales, pero no caiga en la trampa, querido sargento, de pensar que todo aquel que no sea un hombre de la extrema derecha, entonces es comunista. El mundo no está dividido en blancos y negros. Hay quienes en el centro creemos en las libertades, pero también creemos en un país más justo. Y creemos que no todo aquel que opina distinto es un enemigo ni es un comunista. Nosotros creemos que la gente tiene derecho a expresar sus necesidades, sus angustias, porque hay otras familias, así como hay familias militares que exigen con todo derecho, como sea el coronel Gutiérrez, su bienestar social, su salud. Yo conozco otras familias, la de los trabajadores en la salud. Yo no sé si usted sabe que el 70% de quienes hoy son enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, porteros en los hospitales que trasnochan, cuando uno llega con una pierna quebrada, ellos son los que están ahí para aliviar el dolor. El 70% son trabajadores a destajo, no tienen salario fijo, los contratan por horas o por semanas, no tienen prestaciones ni vacaciones y son esclavos de las EPS. Ese sistema es un sistema corrupto, un sistema donde las plata se las llevan las EPS y donde no hay justicia con los trabajadores de la salud. Estas personas con derecho a reclamar y no por eso son comunistas y mucho menos son enemigas. Son colombianos que prestan su servicio, como le prestan los militares, que trasnochan en turnos de emergencias, son con los que trabajé muchos años y que no les pagan lo justo. No se los pagaron ni siquiera con la pandemia. Le doy este último ejemplo, concreto. Yo no sé si ustedes saben, y de paso que también sirva para informar un poco al coronel Gutiérrez, que fue el que nos habló de los derechos sociales de la reserva, que en esta pandemia el gobierno recogió 25 billones de pesos. Óigame la cifra, 25 billones, que es casi billones menos que todo el presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero esos 25 los recogió en 3 meses. Y esos 25 billones, que bien hubieran podido para aliviar situaciones sociales, no se los dio a los trabajadores de la salud, no los formalizó, se negó a la renta básica, se negó a la matrícula cero para los estudiantes universitarios de la universidad pública, se lo dio a los bancos, para engordar a los bancos y que los bancos hagan luego créditos con tasas altas. Por eso se quedaron los dueños de las panaderías, de las sastrerías, de las peluquerías, y por eso tenemos un desempleo hoy atroz. Nadie tenía la culpa del virus, del COVID, pero de coger la plática y mandársela a los bancos y no a la gente, esa sí fue una decisión equivocada.
Y protestar por esos asuntos no vuelve comunista al panadero que tuvo que cerrar su panadería. Eso no es ser comunista. Eso es protestar por los derechos que tiene cada persona, y de eso se trata la democracia. Señor Coronel Jaime Ariza Girón, está abierto su micrófono. Adelante, Coronel Ariza. Doctor Roy, buenas noches. Buenas noches. Veo que critica mucho la época en que usted militaba en el uribismo, ¿no? Hablando de las zonas francas de los hijos de Uribe, pero veo que hasta hace 3 días pertenecía a un movimiento que su génesis se lo fundamentaron en el partido de la U, de Uribe. Pero bueno, ese no es el fin de mi pregunta. La pregunta mía es muy clara. Usted que hizo parte de la Comisión de Negociación en La Habana, que vio cómo, por ejemplo, sujetos como Gentil Duarte estuvieron en La Habana un tiempo determinado negociando con el gobierno de Santos en La Habana, que eso es como si Israel fuera a negociar el problema palestino con Siria en Teherán. ¿Usted que fue testigo de eso, sí creyó o sí cree que la FARC, el Partido del Común, renunciaron a la combinación de las formas de lucha? Gracias, coronel, por las preguntas. Primero, su primera observación, que no era lo que tú dice usted de su pregunta, si la hizo es porque merezca respuesta. Durante 13 años milité en el partido de la U bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos, que no sé si usted sabe, fue el que lo fundó. Y por supuesto, el partido de la U, cuando yo llegué y salí de los hospitales porque me eligieron y terminé en la Cámara de Representantes, el presidente ya era el presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, con un liderazgo formidable y una capacidad de trabajo envidiable, verlo trabajar era un espectáculo. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los colombianos, el 80% que lo acompañaron en la máxima popularidad, que pensaban que allí había la posibilidad de rescatar al país después del fracaso de Andrés Pastrana en el Caguán, que ese sí le entregó medio país a las FARC, ese sí se los entregó. Pues la gente vio que Uribe tenía la posibilidad de rescatar el país de ese abismo en que estaba sumido. Y por eso lo eligieron con esa popularidad, pero no lo eligieron para que los hijos ayudaran negocios en las zonas francas. Perdón, eso es un hecho. Esos jóvenes se enriquecieron, me imagino que realmente, no lo sé, pero se enriquecieron, pasaron de ser estudiantes universitarios a empresarios muy ricos. Mucha suerte, a lo mejor son muy habilidosos y muy inteligentes. Pero yo los mencioné en este contexto, coronel Ariza. Mencioné en el contexto de que no son ellos los que van a la guerra, sino los soldados humildes los que terminan muriendo en la guerra, y los que dan las órdenes de volver a la guerra, pues mandan a sus hijos más bien o a estudiar al exterior o a hacer negocios muy importantes, como en el ejemplo que puse. Sobre su pregunta de fondo a propósito de la negociación, te voy a poner un ejemplo actual. El gobierno del presidente Iván Duque, como usted sabe, se ha alineado con la candidatura del presidente Trump en los Estados Unidos. Piensan muy parecido, piensan lo mismo. Y el presidente Trump, por supuesto, acaba de ser muy crítico contra el acuerdo de paz de La Habana, inclusive contra el presidente Obama y el presidente Santos. Digo que le habíamos entregado el país a las guerrillas, y lo hace pues porque está a 15 días de las elecciones. Pero ese mismo presidente Trump está negociando con los talibanes. Los talibanes son terroristas, los principales productores de heroína, secuestradores, violadores, todos los delitos que quieran. Y están negociando con los talibanes. ¿Y saben qué consiste el acuerdo de paz con los talibanes? Usted lo habrá revisado. Ni siquiera que vayan a ningún tribunal, ni a la JEP, ni que digan la verdad en ninguna parte, ni que reparen nada. Ni siquiera que dejen las armas. El único acuerdo es que dejen de disparar, que dejen de matar. Es decir, el acuerdo a lo que aspira es simplemente a parar la guerra. No ha podido hacerse eso en Siria, y por eso sigue esa matanza terrible. Y mucho menos en Israel, donde por supuesto el conflicto del Medio Oriente, que tú lo has estudiado muchísimo, pues es un conflicto que sigue sin resolverse. Todas las guerras en el mundo terminan en una solución dialogada, salvo que uno considere que debe aniquilar al enemigo. Y el problema en los conflictos de baja intensidad, como deben llamarlo los expertos, o en los conflictos internos, es que el enemigo es otro colombiano, hijo de otra madre campesina. Y por supuesto eso tiene una historia que ustedes han revisado mejor que yo desde el siglo XIX, las 9 guerras civiles, la guerra de los 1000 días, y por supuesto quiénes se beneficiaron de esas guerras.
Y le aseguro que no fueron los militares de ese siglo ni de este siglo, sino los grandes terratenientes, los grandes nacionales caucanos, los grandes nacionales de la costa caribe. Esos se beneficiaron del esfuerzo de los ejércitos que trabajaban bajo su mano. Y eso sigue ocurriendo en casi todas partes cuando se politiza las fuerzas militares en lugar de respetarlas en su jerarquía. Solo para poner un ejemplo, coronel, usted sabe que en muchas ocasiones, y no sé si estará de acuerdo conmigo, los ascensos de los coroneles a generales no se producen por el mérito. No importa si fue el primero del curso, si fue el mejor de su promoción, sino a ese nivel, si tiene amigos o no tiene amigos políticos. Eso ha pasado en estos últimos 2 años. Y eso no está bien, porque eso irrespeta el esfuerzo de 25 o 30 años de vida militar. Los políticos no tendrían por qué estar metiéndose a recomendar o no, o a vetar o no, a ascensos que son amigos de fulano o de sultano. Debería respetarse la jerarquía militar, y eso sí es tener consideración y respeto por las Fuerzas Armadas y su formación profesional, a mi juicio. Señor Brigadier General José Arturo Camelo Piñeros, está abierto su micrófono. Mi general Camelo, por favor. Está abierto su micrófono. Adelante. Gracias, señor senador. Me da usted la oportunidad. Yo soy el Brigadier General José Arturo Camelo Piñeros, es director ejecutivo de la Justicia Penal Militar. Le estoy oyendo muy lejos, no alcanzo a oírle la pregunta. No sé si pueden mejorar un poquito el sonido del general Camelo. Sí, señor. Adelante, mi general, con la pregunta, por favor. Gracias, señor senador. Le decía, soy el Brigadier General Camelo, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar hasta el año 2004. Me da la oportunidad de intervenir cuando se refiere a usted insistentemente en el concepto de Estado de Derecho, que es un concepto muy utilizado por ustedes los legisladores, porque es su campo de acción. También nos decía que era partidario de la selección de un ministro que tuviera conocimiento de los asuntos militares. Yo quisiera también decirle que no solamente el señor ministro, sino los legisladores también desconocen los asuntos propios de la fuerza pública. Y tomando como referencia el Estado de Derecho, nomás el concepto, yo lo considero más como un objetivo que alcanzar y no como una realidad. Usted lo sabe, señor senador, señor legislador, que políticamente en un Estado de Derecho no se acude a la compra de votos para representar al pueblo, como es una costumbre acá. Ni tampoco existe una desigualdad tan notoria. 40 veces más grande es el salario de un congresista que quien gana un salario mínimo. Y también en un Estado sobre el derecho la economía es regulada por el Estado para cumplir los fines del Estado, etc. Son muchísimas cosas por las cuales podemos decir el Estado de Derecho es un concepto o un objetivo que alcanzar, algo que deberíamos merecer. Y para aterrizar en la fuerza pública, en un Estado de Derecho, la fuerza pública se rige por una ley de defensa que se enmarca como ley orgánica, como una ley de categoría superior. Y en Colombia no la tenemos hace ya más de 20 años. En un Estado de Derecho, quien defiende con su vida, usted como experto en derechos humanos lo conoce, hay una persona, hay un conjunto de personas que arriesgan su vida por los demás, sabiendo nosotros que la vida es el derecho humano por excelencia, porque solamente los humanos tenemos esos derechos y solamente los que estamos vivos. Hay una persona que arriesga su vida por todos los demás y que merece ser protegido por un fuero cuando combate por los demás. Ese hombre no está protegido con eso. ¿Por qué? Porque tampoco en un Estado de Derecho como el nuestro tampoco se cumple el principio de buena fe. Porque es, como usted lo decía anteriormente, ¿no? En el Congreso, cuando llega un proyecto del fuero militar, se entiende y se comprende que se vaya. Los militares van allá a tratar de reformar algo para proteger sus delitos, lo cual es una inconsistencia o por lo menos un incumplimiento de la Constitución. La última consideración mía tiene relación a ese concepto de seguridad jurídica que me parece perverso ante la JEP. La verdad que no podemos considerar una seguridad jurídica como aquella gabela que se le dio a un grupo de personas que estando en la justicia ordinaria fueron condenados.
a 20, 30, 40 años y ahora en este otro escenario le van a dar 8 si aportan una verdad, empezando porque en esa justicia ordinaria nunca debieron estar, porque estaban cubiertos con un fuero militar, debieron estar cubiertos con un fuero militar. Entonces estaban en un escenario que no les correspondía y pasan a otro escenario que tampoco los va a comprender en los asuntos propios militares. Esa es una consideración y mis preguntas serían, para resumir, las siguientes. Una primera, ¿qué concepto le merece el hecho de que una nación como la nuestra haya soportado un conflicto interno tan extenso sin una ley de defensa nacional, es decir, a merced de las políticas gubernamentales en los últimos 20 años? En segundo lugar, la segunda pregunta sería, si en los acuerdos de paz se llegó por consenso a la decisión de juzgar conductas relacionadas con el conflicto armado hasta una determinada fecha, no recuerdo bien, creo que era hasta diciembre del 2016, ¿por qué entonces se sigue enviando a la justicia ordinaria a personas que han cometido delitos siendo miembros de la fuerza pública en cumplimiento de actos del servicio, como el caso del soldado que disparó en un retén en el Cauca? Solamente un solo ejemplo, un acto del servicio que fue cometido, bueno, es que está siendo investigado, que ya está siendo juzgado hasta por los medios de comunicación. ¿Por qué pasa a la justicia ordinaria si se trata de un hecho relacionado con el servicio y no está dentro de ese término que fue acordado en los acuerdos de La Habana? En tercer lugar, la tercera pregunta, ¿qué se piensa en el Congreso hacer con la justicia penal militar? ¿Eliminarla o fortalecerla? Gracias, señor senador. Pues muchas gracias, general. Son muchas preguntas las del general Camelo en su larga intervención. Voy a tratar de referirme a todas ellas. Lo primero, el Estado de Derecho no es un concepto que usemos los legisladores. El Estado de Derecho es quizá la conquista más importante de las sociedades desde el Renacimiento, desde el enciclopedia francés. Es lo que permitió que creciera la posibilidad de estados donde los hombres se gobernaran por las leyes y no por el capricho de los monarcas o de los dictadores. El Estado de Derecho, por supuesto, es relativamente reciente en la historia de la humanidad, porque ha sido más el imperio de quienes a punta de la fuerza sometieron a otros, los esclavizaron. Yo creo que nadie pondría hoy en duda el Estado de Derecho, la constitución de los países, las reglas que permiten que la gente, entre otras cosas, legal y constitucionalmente, como decíamos hace un rato, el Camelo le entregue a otros compatriotas la responsabilidad de las armas con unas condiciones especiales y le delegue ese poder, porque es que los ciudadanos son los que le delegan ese poder. Y claro, invierten unos recursos en esa delegación para que puedan cumplir con su tarea. Es gracias al Estado de Derecho que eso ocurre. Si no hubiera Estado de Derecho, pues cada quien andaría armado y sería la ley de la selva, como desgraciadamente está ocurriendo hoy en muchos territorios de Colombia, por la falta de control del territorio y por la falta de eficiencia en la conducción política de nuestras fuerzas. Ese es mi criterio y pues si no fuese de esa manera no tendríamos 67 masacres en lo que va de este año, que claro, las cometen los grupos criminales, pero si las cometen es porque están fuera de control. Usted hace una referencia cierta. Yo escribí un libro el año pasado cuyo título le parecerá un poco audaz, lo publicó Editorial Planeta, que se llama El culo de Antanas. Y empieza diciendo que lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas. Me refiero a una crítica profunda a eso que usted muy bien llama la compra de votos. El sistema político colombiano está podrido desde el comienzo por culpa de un sistema perverso que es la lista abierta, que hace que pase eso que usted está diciendo. Hoy hay 19 clanes o gamonalatos que gobiernan en regiones de Colombia a punta de compra de votos y no pocos con financiación del narcotráfico. Y no es una frase de cajón. Hay familias de políticos que tienen su hermano, su papá, su tío presos o condenados por narcotráfico. Son políticos que están gobernando y esos políticos que están gobernando han llegado al poder gracias a esa compra de votos. El asunto de los salarios es un asunto que, por supuesto, siempre es efectista y es populista. Uno puede decir que es el colmo que un congresista
que un presidente de Ecopetrol, que un presidente de un banco o que un general de la República gane más que un soldado o que un humilde carpintero. Pero por supuesto hay que ver en cada uno de esos casos cuáles son las decisiones y las responsabilidades que tiene que tomar. De todas maneras, de todos esos personajes, generales, embajadores, ministros, presidentes de los bancos, del sector financiero, los únicos que no deciden cuál es su salario, y eso sí es bueno que se sepa, son los congresistas. Está en la Constitución. Nosotros hemos votado varias veces por la disminución del salario, pero esos clientelistas mayoritarios no nos dejan aprobar esa norma. Usted pregunta también cómo es posible que el país haya, y esa es una pregunta de fondo, vivido en un conflicto durante medio siglo sin una ley de defensa nacional. Es una gran pregunta, y entonces yo la devuelvo. ¿No son para eso los ministros de defensa? ¿No deberían, como prioridad, los ministros de defensa estar planteando en el Congreso y antes en su gabinete la necesidad de esas leyes de defensa nacional y las prioridades sobre la seguridad jurídica de las fuerzas militares en su actuar? Pero no nos equivoquemos en la segunda pregunta, general, porque por supuesto usted pone el ejemplo del soldado que disparó a una persona en la carretera de Miranda-Cauca. Nada tiene que ver eso con la JEP ni con el acuerdo de paz, absolutamente nada, porque esa señora, una peluquera trans que iba con su familia y que le dispararon, no era ninguna insurgente, ni era un combate, ni era una guerrilla, ni era nada que tuviera que ver con el conflicto. De manera que, por supuesto, usted puede, como experto que es en justicia penal militar, decir que fue un acto del servicio, o puede decirse que no lo fue, porque dispararle a civiles por la espalda pues no está permitido ni siquiera en el derecho internacional humanitario, y usted lo sabe, ni siquiera en el combate. Si usted tiene un hombre armado al otro lado que es su enemigo, y ese hombre se desarma, y está indefenso, y alza las manos, y suelta las armas, usted no lo puede fusilar. Usted conoce las normas del VIH, mucho menos a una peluquera que va en un caso. Entonces, digamos que eso es discutible, se lo dejo a los jueces, yo no soy abogado, pero nada tiene que ver con la JEP, ni con el conflicto armado, ni lo que hicimos en Navarra. Sobre la justicia penal militar, a mí me parece que es indispensable fortalecerlo. A mí me parece que se han cometido injusticias enormes. Estoy recordando ahora de tantos casos que conocí, no solo de Santo Domingo, sino de un cabo, el cabo Támara, si mi memoria no me falla, que había sido condenado en última instancia, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, la justicia ordinaria. Esas condenas no se le pueden culpar a la gente, porque fueron la justicia ordinaria la que las produjo, a 40 años de cárcel, porque en una penumbra de una madrugada, prestando el servicio con otro, le disparó a dos hombres que iban armados, y resulta que eran campesinos que iban con una escopeta y su hijo, y entonces le condenaron por homicidio en persona protegida, y le metieron 40 años de cárcel. Y ese soldado lo que estaba era cumpliendo con su deber en la bruma, en la penumbra. Claro que la justicia penal militar tiene que fortalecerse, y esos límites siempre habrá que volver a plantearlos para garantizar la seguridad de los que están en combate. Pero todos los que nos escuchan, y con esto termino, general Camelo, entiendo que son hombres de la reserva. Y por supuesto, siendo hombres de la reserva, supongo yo que su prioridad debe ser como garantizar, como en la primera pregunta que hizo en buena hora el coronel Gutiérrez, si mi memoria no me falla, cuáles son las condiciones de seguridad social y de bienestar social de las personas que ya no están sometidas al riesgo de cometer delitos en el conflicto porque ya están en la reserva. Ahora, si alguien que está en la reserva cometió delitos en el conflicto y todavía no está frente a ninguno de los tribunales, al tribunal de la JEP de paz, que es ordinaria, tiene que resolver su situación jurídica. Tienen que encontrar cuál camino les resulta más favorable, sin olvidar una cosa que no habíamos mencionado en todas estas preguntas, y que me parece que yo tengo el deber de mencionarla: las víctimas. Porque en este país hubo 9 millones de víctimas, 200.000 familias de desaparecidos, las guerrillas crueles, los paramilitares crueles, algunos agentes del Estado también crueles, enterraron personas en fosas comunes, en cementerios clandestinos, y esas madres siguen buscando a sus hijos. Hay que recordarlas. Esas personas también tienen derechos. Quizá una de las cosas más difíciles cuando alguien se somete a la vida pública, pues es tener algún equilibrio. Yo por eso agradezco mucho esta tertulia, porque no muchas veces tienen la oportunidad de
escuchar de viva voz a los que sí saben cómo es la vida militar. En cambio, muchas veces me he metido yo a los hospitales a escuchar los problemas de los trabajadores de la salud, o de los profesores, o de los campesinos, pero casi nunca tiene uno la oportunidad, y esta tertulia me parece muy enriquecedora por esa razón, pero hay otros colombianos. Aquí hay 500.000 familias de hombres y mujeres de la fuerza pública, pero hay 50 millones de colombianos que también tienen otras angustias, otros derechos, y muchos de esos son víctimas del conflicto, a los que también hay que recordar, porque la guerra lo que deja es víctimas en todos lados, incluyendo víctimas militares, por supuesto, soldados víctimas de minas antipersona, de emboscadas, de asaltos, víctimas del secuestro oprobioso y atroz, los que fueron sometidos durante mucho tiempo. Para eso hicimos el acuerdo de paz, para evitar que eso volviera a ocurrir. Y todavía la paz no es completa porque hay más guerrillas, que está el ELN, y hay narcotraficantes, y hay disidencia. Algunos tendrán que intentar evitar esas violencias combatiendo a los violentos, y otros tenemos la tarea de intentar desarmarlos de otra manera. Desarmamos prevenir hombres y mujeres de las FARC y los desarmamos en una mesa de diálogo, gracias, entre otras cosas, al fortalecimiento y a los éxitos de la fuerza pública. Por eso se tuvieron que sentar allá. Pero cada quien tiene que hacer su tarea. Y la tarea mía, que no soy militar, que no soy un jurista, es intentar la solución dialogada a los conflictos para quitarle las armas a los violentos y que la gente pueda vivir y envejecer en paz, empezando por los militares. Señor Coronel Ricardo Medina Torres, y se alista el señor soldado profesional Germán Hernández Cáceres. Adelante, Coronel Medina Torres de la Fuerza Aérea. Señor senador, me llama la atención. Perdón. Ya le escucho. Escúcheme un segundo, ya le escucho, coronel, con mucho gusto. Teniente, como usted tal vez sabe, y le alcancé a decir, estamos en la discusión del presupuesto general de la Nación. Yo tengo aquí mi otro computador abierto, pero me han llamado ya varias veces a votar. Entonces, yo voy a tener que entrar en un rato. Y me hubiera gustado, voy a atender estas 2, 3 preguntas más con mucho gusto. Y si ustedes me invitan, para mí será un honor estar de nuevo con ustedes, pero será necesario que regrese a la discusión del presupuesto general, de manera que le pido un poquito de comprensión, porque pues, estábamos dispuestos como a compartir una ahorita, pero esto merece muchas más horas en otros días. Por ahora, un par de preguntas más que agradezco y con mucho gusto regreso para que pueda ir compartiendo en otra ocasión. Claro que ahora sí. Escucho Vamos a escuchar al coronel Ricardo Medina Torres de la Fuerza Aérea y al señor soldado profesional Germán Hernández Cáceres, y cerramos, señor senador. Adelante, coronel Medina. Gracias. Bueno, primero que todo hacer un comentario porque me llama la atención cuando dice el señor senador que la mitad del país votó por el sí, la otra mitad por el no, pues entonces parecería que se justificara el hecho de que no se atendió el requerimiento. ¿Aló? Se nos cayó la llamada. Excúseme, le estoy marcando al senador. Se nos cayó un momento la llamada. Le ruego a todos excusen. De todas maneras, son las 9:45. Estamos en tiempo. Vamos a conectar nuevamente. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Parece que se cayó la llamada del señor senador. Llamada finalizada. A ver si logramos conexión para estas dos últimas preguntas y para el cierre. Permítame nuevamente, intentamos. De este momento. Snit, le timbramos a su asistente para ver si le marcamos a otro número para poder dar curso a estas últimas 2 preguntas con el señor senador, para que tengamos el cierre. Señor Carlos, tengo el teléfono, atento a que lo van a llamar. ¿Perdón? Él me dice aquí el teléfono que está atento a que lo vuelvan a llamar, que se cayó la llamada. Ok, perfecto. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Llamada finalizada. Nos suena buzón, si le indicamos ahí, Snit, por favor.
porque nos suena uso. Ok, volvemos a marcar al señor senador. La tercera es la vencida. Aló, teniente. Qué pena, se nos cortó la llamada. Al contrario, yo no quiero perderme la pregunta del coronel Medina, se me cayó la llamada, lo escucho con mucho gusto. Adelante, señor coronel Medina, por favor. Empiezo con un comentario, señor senador, cuando usted dice que el 50% de la población votó por el sí en el referendo y el otro 50% votó por el no. Y al ponerlo en esas cifras, pues desconoce que en realidad, así sea por un voto o dos, ganó el no y que debieron haberse hecho las modificaciones, entre ellas la de no tener que ver a los señores de las FARC hoy día como senadores cuando eso fuera lo primero que habían afirmado que no iban a pasar y otras cosas más. Pero bueno, yo quiero referirme a dos temas que lo destacan hoy a usted en los medios y en el país. El primero tiene que ver con la desbandada de su partido por las diferencias ideológicas irreconciliables que usted menciona. Y la otra es el anuncio de embarcarse en un referendo revocatorio. Y aquí hago un paréntesis porque sabemos, muchos de los que están oyendo son abogados o han estudiado la Constitución. Todos la hemos estudiado y sabemos que esa figura no existe. No existe en la Constitución, señor senador. Entonces la pregunta es, ¿está usted llamando la atención de la opinión pública con fines electoreros o en qué fundamenta sus dos anuncios? Con mucho gusto, coronel. Lo primero, quizás la señoría estaba distraído. Exactamente lo que usted mencionó. Por un voto se gana o se pierde. Dígamelo a mí, que ha acudido a múltiples eventos electorales, usted seguramente a ninguno. Por eso yo reconocí en mi primera intervención que por un voto se gana o se pierde, y que por eso al día siguiente del triunfo del no, tuvimos que ir a renegociar el acuerdo. Dije también que hicimos 57 cambios. Y dije entonces, y reitero hoy, que ese cambio al que usted se refiere, es que no hubiera turunes para los señores que dejaban las armas, pues era no hacer el acuerdo, porque los señores dejaban las armas a cambio de la política. En todos los acuerdos del mundo, así se hizo en Irlanda, así se hizo en Sudáfrica, así se hizo en todas partes. Uno puede decidir que no quiere hacer acuerdos de paz y seguir otros 50 años, porque en 50 años no se acabó con las FARC. Y usted me dirá, ahora tampoco. Tengo mis diferencias, hay disidencias, pero 13.000 dejaron las armas. De manera que la diferencia era si se hacía o no se hacía acuerdo. Si no había esa participación política, pues no había acuerdo. La participación que no debería angustiar mucho a la gente porque es temporal, ya se acaba en este periodo. Y luego tendrán solamente un periodo más y electoralmente, como también dije hace un rato, bastante mal les fue, porque por supuesto no representan casi que a nadie. El asunto de lo que usted llama la desbandada y las diferencias irreconciliables, las tengo y muchas, mencioné algunas. En medio de esta pandemia, yo repudio absolutamente que hayan entregado la plata a los bancos y a ese hayan negado la renta básica para 9 millones de hogares vulnerables. Nosotros propusimos la renta básica y eso fue rechazado por el gobierno. Y no solo eso, sino la matrícula cero para los estudiantes universitarios y la formalización de los trabajadores de la salud. Claro que tengo esas diferencias irreconciliables con un gobierno que es indolente y que por supuesto no tiene esa sensibilidad con la gente que es la que más sufre. Le voy a dar solamente una cifra, coronel Medina, cifras oficiales de este gobierno. En el año 2019, diciembre, antes de la pandemia, el Producto Interno Bruto creció 1 punto. Es decir, hubo crecimiento económico. Aplausos. Pero en ese mismo año, en ese mismo mes de diciembre, hubo 670.000 más colombianos en la pobreza extrema. Personas cuya familia tiene menos de 160.000 pesos al mes para comer. Eso quiere decir que los ricos estaban más ricos y los pobres más pobres. Le cuento por qué. Porque el gobierno pasó una reforma tributaria que les dio 12 billones de exenciones
a los súper ricos, no a las fuerzas militares, no al bienestar social de los militares, no, a los súper ricos y a los banqueros. De manera que sí tengo diferencias irreconciliables. Última pregunta sobre el referendo. Claro, los que han estudiado Derecho, como mi señoría y muchos otros, saben exactamente que la figura, lo suyo también no existe, por eso es que la voy a crear. De eso se tratan los referendos. Hay 3 maneras de reformar la Constitución: los actos legislativos, las asambleas constituyentes y los referendos, como el que propuso en el 2013 el expresidente Uribe, que es el mismo que acabo de proponer. Entonces se le olvida decir quizá que hace una semana antes de que yo lo propusiera, el expresidente Uribe, que es un estadista, un hombre con una gran experiencia, que gobernó Colombia en 2 ocasiones, que fue gobernador y senador, propuso un referendo para cerrar las cortes, una corte única, una asamblea unicameral como la que se toma Maduro en Venezuela, que sea más fácil de controlar. De manera que lo que vamos a hacer es crear la figura del referendo revocatorio, precisamente porque, como usted bien dice, tiene razón, no existe. Entonces hay que crearla. En muchos países existen sistemas semiparlamentarios. 2 años después, cualquier colombiano sabrá, este gobierno o el próximo o el que venga, si el gobierno es bueno, regular o malo. Y en Colombia, 4 años es muy poquito para un buen gobierno, pero es una eternidad para un gobierno malo. Hay unos criterios objetivos para evaluarlo. Si tuviéramos régimen semiparlamentario, que habría primer ministro, se cambia de gobierno cuando el gobierno es malo. Aquí no se puede. Entonces hay que crear la figura revocatoria, que no es exótica, porque existe para alcaldes y gobernadores, pero no existe para el presidente. La vamos a crear. De eso se trata la propuesta del referendo de Colombia y México. Para cerrar con la última pregunta, y gracias por su tiempo, señor senador, el soldado profesional Germán Hernández Cáceres. Germán, por favor, muy breve la pregunta. Está abierto el micrófono. Por favor, Germán, adelante, su micrófono está abierto. Sí, muy buenas noches, señor senador. Pláceme saludarlo. Mi nombre es Germán Hernández, soldado con asignación de retiro. Bueno, tengo 2 preguntitas. Primero, que los soldados de Colombia vimos en el Congreso de la República cómo aprobaban proyectos para favorecer a los que le hicieron tanto daño a este país, y a los soldados de Colombia no pasó nada. Nos han sacado con un salario pésimo en nuestras asignaciones de retiro, que hoy lamentablemente no nos alcanza. Pero sí vemos con preocupación que en el Senado debatieron cantidad de proyectos para favorecer a la FARC y darle cualquier cantidad de beneficios, y a los soldados que realmente pusimos el pecho, defendimos la democracia de este país, el Estado nos tiene olvidados. ¿Por qué sucede eso en el Congreso de la República y a la gente más desfavorecida no le ayudan a crear proyectos para resolver todos estos temas que hoy nos dificulta a los soldados retirados? Muchísimas gracias, señor senador. Muchas gracias, soldado Germán. Y voy a contestar esta última pregunta, además, celebrando a los organizadores, primero por el orden, por la disciplina, por el respeto de las preguntas, y a una cosa que me parece a mí muy interesante, el coronel Prieto, el teniente Farfán, y es que en esta tertulia, que es usted importante, hemos escuchado mayores generales, brigadieres generales de la más alta formación y también soldados de la FARC, conversando de igual a igual en esta tertulia. Eso me parece muy importante, quería resaltar eso. Y entonces le digo al soldado Germán varias cosas a propósito de legislar para la gente más necesitada. La gente más necesitada es mucha gente. Voy a mencionarle una de las madres comunitarias del bienestar familiar, que hoy hice la ley que permitió que recibieran salario. Le voy a mencionar otras personas muy necesitadas. Los niños con desnutrición, hicimos para ellos la ley de 0 a 100. Le voy a mencionar otras personas muy necesitadas. Las víctimas del conflicto que fueron despojadas de sus tierras, hoy hice la ponencia de la ley de víctimas. Y así muchas otras cosas, de manera que sí hemos hecho cosas, todas insuficientes, pero sé que usted se refiere a la condición social de los soldados y la compara con los supuestos beneficios a los guerrilleros. Cuando usted lee el acuerdo, se dará cuenta que a las personas que dejaron las armas para que no volvieran a tomarlas, se previó que tuvieran
el 70% de un salario mínimo y solo durante 2 periodos, y además en unos proyectos productivos para que no cogieran las mafias y les contrataran pagándoles 2 o 3 millones de pesos al mes para que volvieran a matar soldados, entre otras cosas, porque esos grupos criminales se enfrentan con los soldados. La manera de evitar que esas personas que solo salían a usar armas volvieran a ser contratados por mafias, pues era darles proyectos productivos y ni siquiera un salario mínimo, sino menos que eso, que ese es el reclamo de ellos, y no de por vida. Ningún guerrillero está jubilado ni pensionado de por vida, por supuesto que no. Los soldados sí porque se lo merecen, siempre será insuficiente. Y entonces termino por la primera observación que hice. El funcionario público que tiene la obligación de defender los derechos de las reservas y de los soldados de Colombia se llama ministro de Defensa. Esa es la tarea que tienen que hacer, garantizar la defensa de la fuerza pública frente a los presupuestos y frente a los gabinetes. Pero no se dedican a eso. Yo tengo ese defecto entre muchos de la franqueza. Y ustedes seguramente, algunos estarán de acuerdo, otros lo pensarán en silencio. Pero hoy hay un ministro de Defensa que es candidato presidencial. Ha ocurrido en el pasado. Eso es una deformación de su función, porque no está allí para instrumentalizar la fuerza pública, sino para defender los derechos sociales de la gente y sus derechos laborales y pensionales, y no lo están haciendo. A mí me parece que eso vale la pena reclamarse al funcionario que se puso en esa cartera con ese fin y que está trabajando para un fin personal, que es un fin de campaña, al que tiene derecho como cualquier colombiano a ser candidato, claro, pero tiene que retirarse de ahí, ser candidato y no ser candidato mientras está ocupando el ministerio. Teniente, muchas gracias, y Coronel Prieto, muchas gracias, y en la medida en que yo pueda ser útil, estaré atento siempre a su llamado como colombiano, como compatriota, con una frase final: cualquiera que sea el próximo gobierno, cualquiera que decidan los colombianos pacíficamente en las urnas, allí donde nosotros podamos estar, nosotros tendremos la responsabilidad, y lo digo hoy frente a esta reunión, de hacer respetar a la fuerza pública sus derechos, de hacerla respetar verdaderamente para que no la manipulen políticamente, y de hacerla respetar para que no terminen recibiendo órdenes que terminan luego en cárceles judiciales para decir luego que son manzanas podridas y que cada quien defienda como pueda. Eso no está bien. Para eso, el fortalecimiento de la justicia penal militar, seguramente, como ha dicho uno de los señores generales, será indispensable, pero también para eso, mientras menos conflicto y menos grupos criminales, pues menos violencia y menos encartes judiciales. Un día hablaremos de otro tema que no hubo tiempo, hoy es larguísimo, y es esa maldición del narcotráfico. ¿Cómo acabar con ese negocio? Es una guerra perdida en el mundo. Y la única manera de acabar con ese negocio, de liquidarles el negocio, de quitarles el negocio, es hacer lo que se hizo hace ya más de un siglo con el alcohol y el tabaco. Es la despenalización global de las drogas. Probablemente en eso tampoco estamos de acuerdo con el Centro Democrático, pero alimentar la guerra contra las drogas es alimentar a las mafias que viven del prohibicionismo. Eso es un problema de salud pública. Tenemos que resolver ese problema. Si no tuviéramos esas mafias criminales en Colombia, o si no las tuvieran en México, donde acaban de capturar a un ministro de Defensa por estar al servicio de las mafias, estos países serían un paraíso. Muchas gracias a todos por este rato y espero volver a servirles con mucho gusto. Señor senador Barreras, muchas gracias por el tiempo que le dedicó hoy a la reserva. Como usted lo dice, hay muchos temas seguramente por comentar, sobre todo con quienes hemos estado unos más tiempo, otros menos tiempo, en cualquiera de los grados de nuestras Fuerzas Armadas defendiendo la patria, y que nos hace conocedores de primera mano de la realidad del país de ayer, de hoy, y muy preocupados precisamente por el mañana. Así que le agradecemos el que nos haya dedicado este tiempo. Seguramente querían algunas de las personas que preguntaron contrapreguntar, porque hay comentarios que pueden ser sujetos de este debate, pero desafortunadamente el tiempo no nos da. Así que muchas gracias por su participación. A las personas que pidieron la palabra y que no pudieron hacer uso de ellas, lamentamos pues que no hayamos podido tener el tiempo necesario. El senador ha dicho que nos va a conceder otro espacio más adelante y esperamos que así sea. Adelante, señor Coronel Prieto. Señor senador Roy Barreras, en nombre de la Reserva Activa, un agradecimiento muy especial por haber sacado este espacio en su agenda. Quedaron muchísimas preguntas pendientes por cuestión de tiempo. Mil gracias por concedernos
este valioso segmento y pues es una bonita oportunidad para que la Reserva Activa intercambie de manera directa, apartado de las impresiones y conceptos que se pueden formar en los medios de comunicación. Una feliz noche. Muchas gracias, coronel Prieto, a todos. Una noche de descanso, les deseo y con mucho gusto estaré atento a su próxima invitación. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Buenas noches. Igualmente le damos una feliz noche a esta cantidad de asistentes que en el día de hoy. Muchas gracias y esperamos nos acompañen en la próxima tertulia centenaria con el expresidente Andrés Pastrana Uribe. Nuevamente presentarle excusas por la demora para el inicio de la tertulia de hoy, hechos que salen de nuestras manos, pero todas movidas por causas exógenas que no podemos controlar y que son apenas comprensibles dado el nivel de los panelistas que hemos logrado conseguir para todos ustedes. Solo una corrección, es Andrés Pastrana Arango, no Andrés Pastrana. Andrés Pastrana Arango. Corrección. Nuevamente, gracias a todos. Repito, a quienes dejamos allí con la mano levantada o con la pregunta elaborada, por favor, cada vez tomo nota de quienes están allí con sus preguntas y no pudieron preguntar para que en la siguiente tertulia puedan tener prioridad para preguntar. Así que una feliz noche. Estén atentos a sus correos electrónicos para enviarles la invitación de la próxima tertulia donde tendremos al señor presidente Andrés Pastrana Arango. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Por favor, cuídense mucho y los esperamos en tertulias centenarias. Muchas gracias.